Hola maestra Karina, buenos días. Somos el equipo 7 y vamos a presentarle el tema de teoría del orbital molecular. El equipo está compuesto por mi compañero Ricardo, mi compañero Enrique Javier y bueno, vamos a la presentación. El orbital molecular. ¿Qué es esto? Es una combinación lineal de los orbitales atómicos energéticamente similares a los átomos que constituyen una molécula. Esta requiere de tres condiciones, tres reglas, como lo queramos ver. La primera, las funciones de la onda de orbitales atómicos son energéticamente vecinas. O sea, los podemos ver como en este modo. Después, las funciones de onda de los orbitales atómicos son superponibles extensamente. Y la tercera es que los orbitales atómicos con una misma simetría respecto al eje de la molécula se llama teoría de grupos. La teoría del orbital molecular es una teoría para explicar la naturaleza del enlace químico a partir de de la formación de orbitales moleculares con electrones deslocalizados. Esto básicamente nos permite explicar la estabilidad de las moléculas, las propiedades magnéticas, las propiedades de enlace y las propiedades espectroscópicas. Ahora abordaremos los principios generales de esta teoría y el primero es que el número de orbitales atómicos con que iniciamos va a ser igual al número de orbitales moleculares con el que terminemos. Todos los orbitales atómicos contribuyen a la formación del orbital molecular, es decir, ninguno va a quedar excluido de formar parte de este orbital molecular. Los orbitales de enlace tienen mayor energía que los orbitales de antienlace. Los orbitales de enlace se encuentran en valores intermedios. Como siempre, se sigue la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli para la formación de los enlaces, y la simetría es importante debido a repulsiones que se dan dentro del átomo que varían y nos dan simetrías distintas. Bien, siguiendo con el tema, oxígeno diatómico. ¿Por qué se paramagnetiza? Primeramente, el paramagnetismo es centralización de las ondas magnéticas en un mismo eje. Esto lo podríamos ver para mayor facilidad en el eje X. Por eso el compuesto diatómico del oxígeno se representa de esa manera, simétricamente, o sea, paralelo, son paralelas. ¿Por qué pasa esto? Por las funciones de onda que tienen de sus electrones dentro de estos átomos. El método LCA o Linear Combination of Atomic Orbital es básicamente la siguiente ecuación, que si bien no tenemos la capacidad matemática para resolverla o explicarla a grandes rasgos, podemos decir que psi es la función de onda, es igual a la sumatoria de la constante I por psi de I. Bueno, ahora vamos con las diferencias que tiene esta teoría con respecto a la teoría de los electrones de valencia. Como ya sabemos, en la teoría de los electrones de valencia, los orbitales se encuentran, perdón, los electrones se encuentran distribuidos en la nube electrónica que forma dicho enlace, el solapamiento de un par de orbitales. Mientras que en esta teoría que estamos presentando del orbital molecular, los electrones se van a encontrar distribuidos en toda la molécula y no son excluyentes, se correlacionan. Funciones de onda en fase y en desfase. Esto es importante entenderlo para comprender lo que a continuación vamos a mencionar, que es lo de enlace y antienlace. Primeramente, sabemos que los electrones, pues es energía y la energía va en ondas, como lo estamos poniendo aquí. En fase es cuando dos electrones en una misma frecuencia de onda se entrelazan, surge una nueva frecuencia con mayor energía y este se llama normalmente enlace constructivo, se hace en fase y pues es enlace normalito. En desfase es lo contrario, cuando dos electrones que están en diferentes ondas pero son contrarias una de otra, se unen, se forma un nodo, o sea, un antienlace, y esto ocurre en desfase. Recordemos que el desfase viene con la fase, no se puede armar un desfase solito, se tiene que armar primero la fase para luego ir en desfase. Prosigamos. Ok, así como lo mencionaba nuestro compañero Javier, hay un
enlace y un antienlace. Y aquí, básicamente, como estamos hablando de orbitales atómicos y orbitales moleculares, en nuestros orbitales hay un enlace y un antienlace. Como ya lo dijimos, no tenemos la capacidad matemática para explicar este tipo de ecuaciones, sin embargo, las podemos presentar. Lo que tenemos aquí en la primera parte es la ecuación del enlace, del orbital de enlace, que significa que psi es igual a la constante de A por psi de A más la constante B por psi de B. Y la ecuación del orbital de antienlace es igual a psi de A o es igual a C de A por psi de A menos C de B por psi de B. Esas son las dos ecuaciones. Ahora vamos a pasar a un ejemplo de estos orbitales de enlace y antienlace de los que le estamos hablando. Para abordar el ejemplo, tomaremos en cuenta dos átomos de hidrógeno. Cada uno va a ceder un electrón para la formación del enlace y a su vez van a formar la región de enlace, lo podemos ver en la parte inferior, y la región de antienlace, que va a ser de mayor energía y podemos observarla en la parte superior. Los electrones mayormente van a estar en la parte o el orbital de enlace, pero esto no significa que pueda haber momentos en los que se deslocalicen y los encontremos en el orbital de antienlace. Del otro lado podemos ver cómo se representa esto mediante un diagrama de energía de orbital molecular, en el cual vemos que un átomo de hidrógeno tiene su electrón en un orbital S, el otro también tiene su electrón en un orbital S. Estos se solapan para formar el orbital de enlace y ya vemos del otro lado el orbital de antienlace de mayor energía. Ok, ahora vamos a explicar lo de los solapamientos de orbitales P. Un solapamiento es como la unión de un orbital. Entonces aquí tenemos en representación gráfica a los orbitales P. Lo que tenemos del lado izquierdo, lo voy a señalar esta parte, tenemos los orbitales P por sí solos. Entonces, a la hora de solaparse, en la parte de arriba tenemos el solapamiento en el eje X de nuestro plano cartesiano. Entonces, tenemos el solapamiento de los orbitales P en el plano cartesiano en el eje X. Como podemos ver, aquí tenemos el enlace y aquí tenemos arriba el antienlace. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en el enlace natural? Pues que a la hora de solaparse los orbitales P se forma un megaorbital, digámoslo así, que tiene la forma de un caramelo envuelto. Sí, así. Y en el antienlace tenemos dos partes. En esas dos partes vemos que en medio no hay nada. Ahí es un nodo. Es donde menos probabilidad hay de que esté el electrón. Pero ¿qué pasa con las otras dos partes? Pues esas dos partes son una zona donde, en el caso en el que ese átomo donde hay un solapamiento de orbital P llegue a fusionarse con otro átomo, a la hora de unirse, lo que va a ocasionar es que el electrón va a entrar por esa parte donde está el enlace sigma, el enlace sigma, y a la hora de entrar, el antienlace lo que va a hacer es que va a recibir como toda esa carga donde entró el electrón por la parte del enlace sigma. A todo esto, el enlace natural o el enlace sigma es el enlace normal, el antienlace es la parte donde más energía hay y donde menos probabilidad hay de que esté el electrón. Siguiendo con el tema, también tenemos ahora sí el enlace en la parte, en el eje Y. Como podemos ya apreciar, ya no es enlace sigma, es enlace pi, y básicamente funciona igual. Tenemos dos enlaces P, dos orbitales P, perdón, que al unirse formarán formas características. En este caso, si vemos abajo en el enlace pi natural, por así decirlo, vemos que hay dos zonas, una con carga positiva y negativa, y donde van a estar los electrones. En el antienlace pi podemos ver que es como una flor, pero igual tenemos los nodos donde literalmente no puede estar el electrón y donde en general en esa parte del antienlace pi es donde menos probabilidad va a estar el electrón. Ahora pasamos a esta parte en la que presentamos la fórmula para calcular el orden del enlace.
Este se define como la diferencia entre el número de electrones de enlace y el número de electrones de antienlace. Aquí observamos la fórmula y cuando el resultado de esta es cero, nos indica una inestabilidad en la molécula. Siendo el resultado de la fórmula un valor distinto de cero, ya gradualmente nos va indicando estabilidad. Ahora siguiendo con el tema, el principio de Aufbau tiene dos reglas. Los electrones se irán incorporando ocupando los electrones disponibles de más baja energía. Se sigue el principio de Pauli y la regla de Hund. ¿Qué quiere decir esto? Esto, para verlo visualmente, podría ser de que, o el ejemplo del 4s2 y un 3D, el que sea, 3D3, 3D5, 3D6. Cuando viene una energía externa y empuja los niveles de energía en los orbitales, pues se va reduciendo. Del 4s2 brinca al 3D, el que sea. Recordemos la regla de Hund. Se va, digo, el principio de exclusión de Pauli. Se va yendo y luego los spins positivo y negativo. Esto permitiendo crear nuevos enlaces, lo que pues ayuda a los metales a hacer sus entrelazamientos en sus orbitales d. Ahora bien, nosotros como químicos ya sabemos que hay configuraciones electrónicas. Tenemos tres tipos de configuraciones electrónicas conocidas hasta el momento. En este caso tenemos las configuraciones electrónicas de para las moléculas homonucleares del segundo periodo, para las moléculas ligeras, les podría decir. ¿Por qué? Porque básicamente para explicar esta configuración electrónica es lo más apto, ya que si elegimos moléculas o átomos que lleguen hasta el orbital D y F, o que tengan más de, no sé, de 10 electrones, sería muy largo y no lo podríamos visualizar bien. En este caso, tenemos que la configuración electrónica, si se dan cuenta, igual que la normal, tiene los niveles energéticos, el número cuántico principal n, que es el 1, pero también tenemos los orbitales. Aquí podemos observar que, si se dan cuenta, tenemos 1s, 2, 1s. ¿Pero por qué 2? Porque si se dan cuenta, vemos que hay un enlace sigma y un antienlace sigma. Y como, si no mal recordamos, nuestro compañero Axel y nuestro compañero Javier nos recalcaron que el antienlace es el enlace con más energía. Entonces, aquí en esta configuración electrónica podemos observar que el enlace sigma natural es de menor energía que el antienlace sigma. Así consecutivamente, mientras va subiendo gradualmente de los niveles energéticos en el átomo. Bueno, pasamos nuevamente a una explicación breve de cómo funciona este diagrama de energía de orbital molecular. Por el lado izquierdo tenemos el aporte de uno de los átomos, que sería un electrón. Por el contrario, en el lado derecho tenemos el otro electrón que va a aportar al enlace. Y las aristas de este hexágono, la arista inferior nos está indicando el orbital de enlace, donde se encuentran los dos átomos mayormente, por eso están ilustrados ahí. Y la arista superior nos indica el área de antienlace, que, como sabemos, es muy difícil que los electrones se encuentren ahí debido a la alta energía que esto cuesta. Por ende, no los escriben ahí, se escriben en la parte de abajo. Y pues a un costado la escala que nos indica la energía, ascendente a medida que nos vamos hacia arriba. Bien, siguiendo con este tema, vamos a ver el diagrama de orbitales para el hidrógeno atómico, el cual es parecido al anterior. Tenemos que el Psi, que representa a nuestro hidrógeno 1, y el otro Psi, que representa a nuestro hidrógeno 2, los sostienen un electrón cada uno. Como ya mencionó mi compañero Axel, los electrones, para ser más estables, bajan a donde hay menor nivel de energía, creando un enlace sigma, como el que está representado aquí, en donde está un spin hacia arriba o un spin hacia abajo, y en el que está arriba es un antienlace de carácter sigma igual, donde no hay electrones, por lo que ya mencionó mi compañero. Diagrama de orbitales para moléculas homonucleares ligeras.
¿Qué quiere decir esto? Esto nos representa un esquema anteriormente ya visto, pero teniendo más niveles de energía y ahora otro tipo de enlace. Ya habíamos visto los enlaces sigma y antienlace sigma. Ahora veremos los enlaces pi y los antienlaces pi. Estos recordamos que se forman por dos enlaces p vistos desde un eje Y o Z. Esta molécula que vemos aquí, está acá. Tenemos que el enlace sigma, que recordemos que es el primero que se forma, porque agarra los pi vistos desde eje X. Los agarra así, se forma el sigma y desde arriba se forman los pi, el entrelazamiento de los pi y abrazan. Supongamos que nuestro sigma está aquí en medio, lo abrazan y lo rodean los enlaces pi porque se entrelazan, se juntan. Y recordemos que son los que están en un mismo eje. Un enlace pi en X positivo con un enlace pi en el otro X positivo se van a entrelazar. Y igual con el negativo. Y así se podría ver de otra manera este diagrama. Los diagramas de abajo son para representar lo ya anteriormente dicho o para ver también el enlace sigma, que pues ya sabemos que puede ser en 2p NGX o dos orbitales S. Sigamos. Aquí tenemos el diagrama de orbitales para el nitrógeno diatómico o nitrógeno molecular, como quieran llamar. A ver, recordemos que para nuestro, si somos observadores y recordamos bien, tenemos que el orden de enlace se define como el número de electrones enlace. ¿Cuáles son los electrones de enlace? Básicamente son los rojos, los que están definidos aquí con rojo, estos. Así que vámonos a la capa, sí, vamos a la capa 2p. ¿Cuántos electrones tenemos de color rojo? Tenemos 6. Y dice menos los electrones de antienlace. En este caso no tenemos electrones de antienlace, no hay nada. Entonces sería 6 menos 0, 6. Entre 2. Esto nos da la cantidad de de enlaces que se formarían. Entonces, ¿cuántos electrones, o más bien cuántos electrones apareados se nos forman? 3, porque 6 entre 2 son 3. Entonces, esto nos indica que es una molécula estable, como ya sabemos que el nitrógeno diatómico es estable. Entonces, si recordemos, en la estructura de Lewis, el nitrógeno tiene triple enlace. ¿Cuáles son esos 3 enlaces? Son los electrones que ya se aparearon en esa parte del enlace. Entonces, así es como se explica este diagrama para el nitrógeno molecular. Bueno, ahora vamos con la parte del diagrama de orbitales para moléculas homonucleares pesadas, que se maneja básicamente de la misma forma que explicó mi compañero Ricardo, solamente que el átomo en cuestión pues va a tener una mayor cantidad de electrones en su envoltura y por ende puede llegar a existir solapamiento entre orbitales D o F. Ahora bien, veamos el diagrama para la molécula del ácido fluorhídrico. Tenemos aquí la forma en la que se va a entrelazar y tenemos los niveles de energía. Aquí tenemos el enlace pues, del S, aquí representado con una mayor energía que los del F. Aquí es básicamente lo que ya habíamos explicado, pero visto desde la energía, visto desde los enlaces, visto desde la forma del enlace, forma de la orbital, como vemos aquí. 2PY, 2PZ, lo que les expliqué anteriormente. Se desaparean y se vuelven a aparear dentro, formando, aquí lo vemos, un enlace sigma. Y pues es básicamente eso. Ver los niveles de energía, por qué se forma, entender y comprender un poquito mejor cómo es que los electrones, que son básicamente energía, se entrelazan, se juntan, combinan entre sí. Bueno, para los orbitales moleculares con moléculas poliatómicas, estos modelos de orbitales moleculares se vuelven demasiado complejos, por lo que es necesario abordarlos a partir de la teoría de grupos, considerando la teoría de los orbitales. Este es un tema muy avanzado comparándolo con el nivel en el que nos encontramos, por lo que no se va a desarrollar, pero es de importancia mencionarlo.
Bueno, como mencioné con anterioridad, este es uno de los ejemplos de un diagrama de energía de orbital molecular ya aplicado a un átomo cualquiera que ya tenga orbitales D en su envoltura. Podemos observar, ahí está el orbital D, los demás tenemos P, tenemos S, y observamos cómo se vuelve tan intrincada la forma de este diagrama debido a la distinta interacción entre los distintos tipos de orbitales. Acabando con lo que dijo nuestro compañero, pues ya sería lo último de nuestro video. Estas son las referencias con las que sacamos toda nuestra información, y esto es para saber un poquito más si te interesa saber pues más del tema, o si quisieras indagar en diferentes fuentes de información, verificar lo que nosotros ya acabamos de decir o la razón que sea. Y ese es todo nuestro tema, el tema de los enlaces moleculares para metales. Básicamente esto fue una larga introducción a lo básico para los enlaces moleculares, ya que como lo vimos los diagramas son lo fundamental para entender este tema, ya que con ellos se explicarían los enlazamientos de los orbitales P, S, D, incluso F, y pues eso es todo nuestro tema. Nosotros somos el equipo 7 y hasta luego.